Buenas, buenas. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo del podcast No todo es fútbol, pero casi. El día de hoy nos encontramos con Roberto Meléndez, escritor de fútbol, el cual vamos a conocer un poquito más y vamos a hablar de lo que nos convoca, que es el fútbol. Primero que todo, muchas gracias, Roberto, y bienvenido. No, de nada, muchas gracias a ti por la invitación. Ya. Bueno, Roberto, primero vamos a conocerte un poquito más. Bueno, Eh, ¿A qué edad y cómo comenzó tu fanatismo por el fútbol? bueno, ¿Qué el ¿Lo fanatismo recuerdas? por el fútbol, no, sí, pues, el fanatismo por el fútbol yo creo que lo tuve siempre. O sea, desde muy cabrón chico, recuerdo digamos, el árbol de Pascua, esperando en Navidad que hubiera una pelota. Me acuerdo una Navidad muy decepcionante que me llegó una pelota de voleibol como a los 7 y fue como, eh, claro, ahí ya era un fanático del fútbol. Te diría que obviamente desde una cosa es jugarlo y otra cosa es apreciarlo desde, digamos, desde el gusto por verlo. Me parece que son dos fenómenos distintos. Conozco mucha gente que le encanta jugarlo, pero no le gusta verlo, no lo disfruta. Y al revés también pasa, gente que lo disfruta verlo, pero que le da paja jugarlo. En mi caso son las dos cosas. O sea, jugar a la pelota para mí es una weá desde siempre, desde cabro chico, desde que tengo 4 años y salía al portón, o sea, al jardín de mi casa y me inventaba ahí en ese lugar, en un terreno chiquitito, pero en ese era mi estadio donde yo creaba mis primeras historias. Yo siempre digo lo mismo, que en verdad el hecho de ser escritor o el hecho de escribir no tiene que ver con el punto de, o sea, no tiene que ver con saber, digamos, escribir propiamente tal, o digamos, si tiene que, donde tienen que ir bien los puntos seguidos, las comas, los puntos aparte, si también las tildes, sino que tiene que ver con el empuje o las ganas de crear una historia, o de contar una historia, o de reescribir una historia. Sea cierta o sea ficción. Y en ese sentido, claro, yo diría que mis primeros cuentos, mis primeros textos fueron en esas pichangas personales, eh, y que luego se fueron, digamos, comunicando con la gente que iba conociendo, pues iba saliendo a la plaza, iba jugando. Y mis primeros amigos se desarrollan a partir del fútbol. Mis primeras conversaciones se desarrollan a partir del fútbol. Y en el caso de verlo, que ya te habla de un fanatismo también del apreciativo, con el Mundial de Italia 90 yo tenía 5 años y recuerdo verme los partidos completos. Eso a mí me parece que incluso ahora me cuesta a veces, pero a los 5 años me los veía todos. Y era, obviamente, era súper revelador, digamos, ir conociendo países, continentes, diferentes, digamos, jugadores, leyendas en algunos casos, pero ver los partidos y emocionarme con eso. Es algo, fue una tradición que hasta el día de hoy mantengo, al menos con los mundiales y con el fútbol en general. Así que te diría que el fútbol ha sido parte de mí desde siempre, pero si tengo que poner una estaca, es desde el inicio de mis recuerdos, 4 o 5 años, desde ahí que soy fanático del fútbol. Oye, igual fue súper temprano. Sí. Bueno, yo igual uno de los primeros recuerdos fue en un mundial que fue el de Alemania 2006. Ujú. Sí, que ahí igual vi hartos partidos, puta, el partido Mm. inaugural me acuerdo que fue en Alemania, Costa Costa Rica, Rica, creo. sí. Sí, de ahí como que Yo ya fue estaba en la fue la estaca. universidad, ya estaba en Sí, la universidad para esa época. sí. Sí, pero igual yo no Pero era tan chico como tú en Italia 90, pues yo tenía como 10 11 años, igual no era tan pequeño. La verdad es que claro. antes igual de esa edad como que no me gustaba tanto el fútbol, pero de ahí adelante, uff. Ya superaba a los que eran fanáticos a los 5 años, yo ya era más fanático que ellos. Sí, seguro. O sea, si no, no tiene que ver con, digamos, cuándo empieza, sino con la intensidad Claro. después, cómo se vive. Sí, Tengo muchos amigos con los que jugaba a esa época que eran igual de fanáticos que yo a los 5 6 7 años y que hoy en día no les interesa el fútbol. sí, Primos, bastante. mi propio hermano. Entonces, eh, claro, es una cosa que después, o sea, que con el tiempo uno va, digamos, perpetuando, alimentando o lo va dejando. Sí. ¿Y como qué edad te interesó escribirlo, como darlo en el papel? Eso fue yo diría que fue una casualidad. A mí, digamos, leer me comenzó a gustar tarde, así como a diferencia del fútbol, a mí la literatura me comenzó a convencer como a los 13 14 años. Con literatura incluso muy, muy lejos de la que después terminé leyendo, pero
textos de autoayuda de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Juventud en Éxtasis, La Fuerza de Chesid, que tiene que ver como con los primeros amores, los desamores, la desilusión, el bullying y todo eso, que eran conceptos igual, el bullying no era un concepto en mi época, pero ya era parte al menos de la temática de Carlos Cuauhtémoc y ese fue unos libros que comencé a leer, me acuerdo, en el verano de los 13 años. Y ahí me dio un salto grande, pues después me pasé a Germán Hesse, autores más notables, y no pude parar, no pude parar de leer inicialmente, y así como en el fútbol uno empieza a ver jugadores, y después quiere imitarlos cuando está jugando la pichanga, no sé, por la bicicleta de Ronaldinho, Claro. la culebra o un tiro libre de Roberto Carlos. Pasa eso mismo cuando uno empieza a leer harto, que comienza también a adquirir también el gusto por quizás de repente también narrar algunas cosas que siente o que observa. Y te diría que a los 17 16 años yo ya tenía el convencimiento de que algún día iba a escribir un libro o iba a hacer algo especial, digamos, con respecto al fenómeno de escribir. Te diría que cuando, pero eran dos mundos paralelos, o sea, no los juntaba. No juntaba el hecho de que me gustara tanto el fútbol con el hecho digamos, de escribir. Habían algunos cuentos que tenían alguna temática pelota, no sé, recuerdo haber hecho un cuento de Hito Patá cuando estaba en el colegio, pero no era más no era una temática central. Hasta que vi digamos, me comenzaron a dar ganas, básicamente por el rechazo que sentía digamos, a la flojera narrativa, pero principalmente a la paja que me daba cuando leía, digamos, las crónicas del Mercurio, la Tercera, en relación al fútbol. Encontraba que era todo tendiente a una información, al cagüín, o a, digamos, a cuánto costó este, o a quién la tiene más larga, ¿cachai? Era como, sentía que había digamos, una ausencia del fanatismo real, de la emotividad que discurre en el fútbol, de los personajes que existen. Y ahí me dije, bueno, voy a hacer algo que tengo ganas de hacer, que es escribir, volver a escribir, porque ya había salido de una universidad, tenía que encaminarme, digamos, en la carrera o sea, en la abogacía, pero me di la pausita de hacer el proyecto Barrio Bravo. Entonces, ahí fue cuando venía una Copa América y dije, bueno, me va a dar la oportunidad de escribir, digamos, al estilo que yo escribo y lo voy a emplear en el fútbol desde la perspectiva que a mí me interesa, que es darle una vuelta más larga a la noticia y en ocasiones, obviamente, trabajarla desde la épica, en otras ocasiones desde la emotividad, en otras ocasiones desde la comedia. Y así fui desarrollando, digamos, lo que terminé haciendo. Y aproveché también la circunstancia de, de aprovecharme de lo que estaba pasando en ese momento, que era el fenómeno de Facebook. Yo veía que todo mi entorno, y yo mismo también, pasaba mucho tiempo en Facebook. Te diría, no sé, puta, horas. Facebook, digamos, le ganó el terreno al MSN, que era el lugar donde uno hablaba por mensajería instantánea con los amigos. Estaba WhatsApp también, pero todavía no entró después. Entonces, lo que desplaza a MSN es Facebook, el chat de Facebook. El hecho de chatear con las personas, de estar conectado, hace que Facebook sea, digamos, digamos, una plataforma de mucho tiempo entre las personas. Y eso se mantuvo, yo te diría, hasta el 2017-2018 con mucha fuerza. Así que aproveché ese momento que existía eso, viendo que había tanta gente en Facebook que, bueno, creé la página y comencé a escribir ahí. Y me di la oportunidad de, digamos, de hacerlo de manera autodidacta y en una plataforma gratuita, en este caso, como era Facebook, a exponer mi escrito, mis comentarios de fútbol y terminó funcionando, afortunadamente. Tipo, bueno, qué bueno que hayas podido mezclar el tema de la literatura y el fútbol juntos, que puta, a mí por lo menos me han hecho leer voluntariamente, que igual yo creo que es algo que tú querías lograr. Y lo Absolutamente. otro, como tocaste el tema de Facebook, yo igual o sea, el primer relato que leí yo tuyo fue justamente en Facebook, que me apareció así como en sugerencia y era una foto de Ronaldo en el Corinthians y era el relato
de Guatón Guatón Nelson. Nelson. Bueno, es que ese fue un texto obviamente muy, bueno, una comedia. Una Sí. comedia Pero épica. yo creo que muchos se sintieron identificados, ¿ah? Te diría Sí, con que el personaje ese de que hay alguien más mino, que le gusta la que te gusta, y al final tú en tenía, el fútbol puedes como equipar en la batalla. y fue, o sea, ese fue un texto que, mira, fue súper casual hacerlo, porque yo ese texto lo hice, o sea, el personaje Guatón Nelson surge cuando narro el gol del Guaso Isla. Cuando narro el gol del Guaso Isla, mientras yo lo estoy haciendo, decía, "Puta, le falta algo a este texto, el amigo. Que es una característica de mucha gente que a mí me gusta ver muchos los partidos solo, pero también me gusta verlo acompañado en otras ocasiones, sobre todo cuando son partidos así. Y cuando mientras lo estaba contando en primera persona, decía, pero le falta algo, algo digamos, de cercanía, de vínculo con lo normal de ver un partido. Y dije, puta, le falta el amigo. Y bueno, aparece Guatón Nelson, que es, el Guatón Nelson es una mezcla, digamos, de todos mis amigos, básicamente. Eh, y, y una mezcla también de mí. Entonces, también, el Guatón Nelson tiene mucho, casi toda la gente que conozco, tiene esos vicios de la masculinidad, digamos, de los Como el 90 futbolero promedio. sí, por futbolero promedio, con todas esas características, lo hago un poco más amargo, pero lo romantizo desde la perspectiva de que es un despechado del amor. Y ese personaje, que es, digamos, muy secundario en ese texto, capturó inmediatamente la atención digamos, del público. Todos querían saber, no sé si todos, pero muchos querían saber más del Guatón Nelson. ¿Quién era Guatón Nelson? ¿Quién era Guatón Nelson? Y, y estuve, yo te diría, como una semana trabajando, digamos, la idea de qué decir al respecto a Guatón Nelson, cómo elaborar el texto. Desde el principio, en virtud de las características del personaje, dije, esta guay tiene que ser una comedia, sí o sí. Eh, pero que fuera una comedia también con buenos resabios de literatura y con mucho de aspectos coloquiales y de realidades, digamos, que pasan. Los hombres en general tenemos pocos elementos para expresar nuestras emociones. Generalmente somos más reprimidos, más callados, nos hacemos los machos, ¿no? Sí, Y en ese te sentido, confirmo. el fútbol es uno de los despliegues emotivos que tenemos, pero también obviamente me interesaba que no solamente fuera a través del fútbol, sino que también desde aspectos más genuinos como, o más simbólicos, generales, digamos, como el amor, y en este caso, en este personaje futbolero, y este rechazo. Y claro, y mientras lo iba escribiendo, obviamente, todo fue surgiendo espontáneo. Bueno, ¿qué tenía que tener el personaje que estaba en contraposición al Guatón Nelson? Bueno, hacerlo todo mejor que él. Y eso, obviamente, ya te deja obviamente offside, pues, weón, no tenéis cómo competir frente a alguien que hace todo mejor que tú, salvo una cosa, jugar a la pelota. Entonces ahí Claro. es como la Sí. revancha de Guatón Nelson en ese aspecto con el fútbol. Ahora, mientras la vida le va pasando por el lado y la mujer también le va pasando por el lado. Eh, Detalle. y bueno, un detalle. Y ese, bueno, pero como te cuento, ese texto yo lo hice en el mismo día que yo firmé por el primer libro que escribí en Mira, Random House. Yo estaba viviendo en buena Algarrobo en anécdota. eso. Sí, y tenía que viajar a las 9 de la mañana, porque el libro lo iba a firmar tipo 11:30. Y era un momento muy importante para mí, obviamente. Mi primer libro, con una editorial importante. Era también un poco de validar todo el trabajo previo que había hecho con Barrio Bravo. Eh, claro, el Guatón Nelson dinamita la popularidad de Barrio Bravo, pero hasta ahí era una página igual importante, tenía 40.000 seguidores, y era un nicho bien interesante para explorar, digamos, diferentes tipos de textos. Y entonces eso también capturó la atención de distintas editoriales para que hiciera un libro. Entonces, cuando hago este texto, que lo empiezo a escribir a las 5 de la mañana, lo termino a las 8:30, después me baño, me voy rápido al terminal de buses, y de hecho, yo en ese momento ni siquiera tenía un plan de teléfono. O sea, Mm, contrataba como las bolsas. Y se me claro. olvidó contratar la bolsa, po, weón. Entonces no caché nada del fenómeno del Guatón Nelson, todo lo que estuvo pasando esa mañana, porque se viralizó inmediatamente, pero no viví nada de ese proceso hasta que llegué de Santiago al Algarrobo en la noche.
Y cuando llego en la noche, tipo 8 9, veo que estaba la cagada, que era una locura, que tenía un montón de, miles de compartidos, miles de likes, miles de Claro, comentarios, un y montón de era, notificaciones. era un fenómeno popular, era un fenómeno popular. Ahí me faltó vender camisetas y ser más empresario para la weá, pero en Pero de ahí definitiva, caché que sacaste poleras, pues, ¿no? sí, sí tengo, pero debía leer en su momento, me refiero. Pero no, pero fue, claro, definitivamente fue el texto, uno de los textos más especiales que he escrito. No, no es el que más me gusta, pero sí es definitivamente el más especial porque también yo creo, siento que ahí conecto muy bien con mi público en general. Hay personas a las que no les gusta el texto de Walton Nelson, pero a la mayoría sí le gusta, sí lo pasa bien leyéndolo y sí Claro. considera que es entrañable. Y también cuando escucho a las mujeres, es como, una vez alguien me dijo, es el único machista que me cae bien, weón. Entonces me dio risa eso, que es como el último testimonio del pasado. Bueno, no tan pasado, siempre vamos volviendo, estirando y volviendo. Pero es así. Eh, bueno, pasando a la siguiente pregunta. ¿Prefieres escribir sobre grandes figuras o historias más desconocidas como del barrio, del amateurismo? Mira, me es indiferente en realidad. O sea, siempre he preferido porque siento que mi tono más suelto está en el amateur, en los personajes desconocidos. Es cuando yo puedo emplear más chuchadas, cuando puedo, digamos, emplear un Más lenguaje más. chilenismo. Sí, cuando puedo desarrollar, digamos, más la calle, cuando lo que yo escucho, lo que veo, no, acá no vengo a enarbolar las banderas de que yo soy la persona que tiene más calle del mundo, porque eso sería falso, eso no es así. Ahora, sí tengo la mía, pero tengo buen oído, tengo buen ojo, tengo buena sensibilidad y me gusta, obviamente, emplear esos recursos en un escrito. Es una fascinación que tengo. Y de hecho, siempre he creído que son los textos que mejor logrados me quedan. Pero el interés general de las personas, y uno también atiende a eso, es también conocer a las grandes figuras, su historia, digamos, sus lados B, sus sombras, sus grises o sus grandes logros, digamos, cómo se fueron desarrollando. Entonces, obviamente también tiene un valor escribir, digamos, de Bardi desde el momento en que está casi preso, digamos, o detenido Esa historia es muy buena igual. con una toallera electrónica y luego cómo se transforma en goleador de la Premier League y campeón, o la historia, digamos, de hacia el infierno que desarrolla Garrincha después de estar en la gloria, y como ahí se toca también el tema de la violencia contra la mujer, la violencia contra sí mismo, el alcoholismo, y cómo termina siendo, digamos, digamos solamente un objeto, un recuerdo de alguna vez, pero y él termina solo. También me parece que son historias súper interesantes de contar, obviamente, y eso mismo también pasa con campañas, o sea, escribir, por ejemplo, el otro día es en Palolitos Digitales, que son las suscripciones que estoy vendiendo en Instagram, cuando voy desarrollando la campaña de Chile Sub-20 para el 2005 con el Mati Fernández, con el Chapa Fuenzalida. También siento que también hay un testimonio histórico que es importante que tenerlo y leerlo y recordarlo, recordar cómo era el Chile de ese momento, cómo eran los jugadores de ese momento, cómo hablaba la prensa en ese momento. También, digamos, el formato crónica también me gusta. Pero claro, como te digo, siento que me suelto más al escribir de historias, digamos, de gente anónima, de los héroes anónimos o antihéroes anónimos, si queremos decirlo, o villanos anónimos, que de las grandes figuras, pero las grandes figuras también son importantes porque también hay mucho material ahí. Bien, Encontrar, digamos, cómo se desarrolla el éxito, cómo se pierde el éxito. Y también, obviamente, hay una facilidad también de conectar ahí con el público porque son personajes conocidos. claro. Ahora, la siguiente. Bueno, ¿cuál es la historia o anécdota más especial que has escrito? Bueno, yo creo que ya la tocamos, que es la de Walton Nelson, o tiene Sí. otra parte, Yo diría que esa es digamos, no más especial. una de las más especiales. Hay otras, hay otras que me conectaron mucho, como fue el Jalea, cuando el Jalea jugaría en Italia, que es un texto que yo cuento cuando yo vivía en Recoleta, en la época de la universidad, tenía un amigo que era el Chago Morning. No, que es del Chaco Morning, el Teo. Es raro ser del Chaco Morning, po, weón, Mm, sí, y se jugaba la liguilla de promoción. Jugaban contra Copiapó. Era Copiapó, que ahí dirigía el pelado Nelson Cosio,
contra Santiago Morning. Y Santiago Morning tenía que ganar, era un partido importante dentro de la liguilla que la jugaban también con otro equipo, creo que era Puerto Montt. Y yo no conocía al Jalea. O sea, no, bueno, era un jugador de segunda división, joven todavía. Y recuerdo haber visto ese partido, cómo generaba, cómo, lo que generó ese día en el estadio, en los mil Mm, pelacables que éramos, no éramos más, ni cagando éramos más. Y me acuerdo de esa sensación de que este weón va a jugar en Italia. Son como esas pequeñas cosas bonitas que te generan, porque es probablemente una tarde de gloria en la que todos sueñan con algo importante, pero después, weón, claro, no se va a Italia, no llega un gran empresario a contratarlo, ni llega Nike a contratarlo, ni llega nada, mm, sino que se retira obviamente ovacionado por 300 personas y después llega a su casa a comerse un pan tostado con mantequilla y a dormir. Y quizás soñar con Italia, así como nosotros, pero también ese claro, tipo de historias de las personas que nos llegan a mí me gustan mucho, me sensibilizan mucho porque siento que son muy del día a día de cada uno. Creo que todas las personas cuando caminamos de repente y tenemos nuestros momentos soñamos con algo. Soñamos con algunas cosas que algunas se cumplen y otras no, la mayoría no se cumple. Y el fútbol no es la excepción a eso y me parece también es que bonito retratarlo. claro. Bueno, ahora que tocamos el tema de tus textos favoritos, yo igual iba a nombrar los míos, que es obviamente el Guatón Nelson, que me hizo seguirte, el de Bardi, que muy buena la historia, como dices tú, que el tema de pasar a estar casi preso a después de ser campeón con el Leicester, El que es jugador algo que que no nos se va a hizo volver a repetir, seguramente. hacer. Y bueno, el otro relato que me gusta es del Matador Salah, su historia en River, Mm, eh, por el país que era Argentina, en ese tiempo, sobre todo el fútbol de los 90 y lo que sí, hizo. derribar la Eh, cordillera. de Es hecho, complejo. bueno, yo soy hincha de la U y él me hizo hacerme de la U, la verdad. Mm. Sí. Sí, bueno, es que Marcelo generó eso y Mm, fue muy impactante, además acompañado con los relatos de Panetta. claro, muy Sí, emblemático. es muy Ya. emblemático. Ya, y es Mm, buena esa historia también porque hay un quiebre ahí, po. Después de la semblanza nos vamos a cómo yo lo vivo en el estadio contra Independiente en el doble visera, el viejo estadio, con una ex polola, que me rompió el corazón también, obviamente. Ah, y esa es personal esa parte, ¿cierto? Es Sí, tuya. Ah, ahí ya, sí. hago un giro, sí, hago un giro de la historia. Y esa parte del relato es cuando hace el gol a Independiente. Sí, Mm, sí, y ya. después también cuando el Rafa Olarra hace un clarísimo penal y no lo cobra. Otro chileno por ahí. Ah. Sí, Si pudieras dedicar un libro entero a un jugador chileno o extranjero, ¿a qué jugador sería? chileno lo tengo claro, Charles Aranguis. Chalarangui. Ya. Sí, chileno lo tengo clarísimo, Charles Aranguis sí o sí. En De mi hecho, primer capítulo del podcast, que este es el segundo, igual le ujú, tiramos hartas flores a Charles. Es que entrevisté a un ex entrenador de las juveniles de la U ujú. y claro, él era uno de sus favoritos, Charles igual. Es que Es Charles, que por todo lo que genera, yo creo. sí, o sea, yo no tengo ninguna duda que es el jugador más querido. Bueno, ahora que volvió a la U quizás no tanto, pero yo me Claro, acuerdo en la época cuando él estaba en la Bundesliga y escribía algo de Charles por la selección chilena, era el que más, digamos, likes, compartidos generaba. Él tiene un reconocimiento. Yo siento que la gente se proyecta mucho en él. Las personas en Chile se proyectan mucho en él porque el chileno no tiene esa, digamos, no es el canchero, no es canchero como el argentino, ni, ni esa soberbia, digamos, de la parranda, del brasileño o del colombiano, claro, sino que el chileno se proyecta mucho en el sentido de ser una persona trabajadora, o sea, silenciosa y trabajadora. Así se ve el chileno, así mismo. Seamos o no seamos así. sí, Eh, Seamos o no seamos así, en general nos vemos así. Nos vemos como personas, digamos, quitaditos de bulla, que tratamos de hacer lo mejor posible en nuestros puestos de trabajo y generalmente no somos reconocidos. Eh, y Charles Arangues es eso. Es una persona quitadita de bulla que en verdad trabaja por dos o por tres en el campo de juego y generalmente no están reconocidos. Entonces, no creo que genera eso. A mí me encantaría hacer un libro de Charles Aranguis, de hecho lo tengo planeado hacer. mira, Y sí, y de afuera, nadie en particular en este momento tendría quizás algún personaje histórico. Algún personaje histórico me llamaría la atención a hacer, pero en este momento estoy pensando seriamente en hacer un libro de Charles Aranguis, la verdad. mira. Mira, y justo que tocamos la pregunta que ¿Sí? anticipándose a lo que se viene, ¿ah? Sí,
Eh, Probablemente sea mi libro del 2027, así que Mira, qué bueno. una premisa. Vamos a comprarlo. Siguiente pregunta, entonces. ¿Qué opinas del fútbol chileno en la actualidad, así como brevemente? Mm. Eh, bueno, desde la liga en sí, a mí me cuesta, digamos, seguirla. Hay partidos que salen bien, pero me sorprende digamos, lo nerviosos que juegan, a veces lo displicentes que son, Mm, cambios de frente que tú decís, pero ¿qué es esa huevada? Que no tienen sentido, cuando el juego tendría que haber seguido, digamos, digamos, por el interior y van a la banda. Digamos, hay deficiencias tácticas, técnicas, de juego súper elementales, que a mí me da la sensación que tienen mucho que ver con que los cabros de ahora ven poco fútbol. Es como que también. no están empapados, digamos, en lo que está pasando, cómo hay que desenvolverse, cómo hay que jugar. eh, entrenan y luego juegan y luego cobran. Hay poca pasión en ese sentido. Y la liga chilena no escapa a eso. Ingenuidades defensivas todos los partidos. En general uno ve más errores que virtudes. Y eso obviamente aleja digamos, no al futbolero, porque el futbolero es fiel, pues el hincha de la U va a seguir apoyando a la U, va a ver los partidos de la U, el hincha de Colo Colo va a hacer lo mismo, el hincha de la Católica lo mismo, y también está como, digamos, esa secta que dice, no, yo soy Chile en Premier League, y a mí me gusta el torneo chileno porque es lo nuestro, y está bien, pues es parte igual del folclore, pero es un torneo que no cautiva a las grandes mayorías. Cada vez así, el otro día se jugó el clásico, yo fui al estadio, yo soy de la U, y, y salvo, digamos, el entorno futbolero, a nadie le importa. Y eso tiene que ver con el nivel del espectáculo, también obviamente con cómo la prensa lo muestra, que siempre es lo malo, que siempre es como, puta, queda una cagada y se explota montones todos los días y cuando no pasa nada no se dice que se están haciendo bien las cosas. Eh, Directivas que no tienen, digamos, un raigambre real con el club, con los hinchas, con los socios, bueno, socios ya ni quedan. Entonces, obviamente ahí hay un desapego, siento que hay un desapego bien grande de la sociedad en general y a veces siento que va a pasar, que estamos yendo un camino parecido y peligroso como el que está pasando que pasó con la hípica. Digamos, sí, que pasaron de ser, digamos, eventos populares súper fuertes que tú ibas, no sé, al derby, al ensayo, al Layer, clásicos importantes con 50.000 personas y ahora no van ni 3.000. Entonces, está pasando un poco eso, los cabros hoy en día prefieren ver, y con razón, ver el fútbol internacional, porque ahí sí funciona, si te dicen que el partido se va a jugar a las 12, se juega a las 12, eh, si, digamos, los jugadores, digamos, entienden mucho mejor el fútbol en cuanto desde lo técnico, entonces en mejores partidos. Pareciera que estamos en un atraso importante. Y a eso, si sumamos el rendimiento de la selección chilena, todo es devastador. Tener a personajes como Pablo Milat, eh, como símbolo, digamos, Claro, como el pero principal de muchas cosas. pero, pero no solo de él, sino que son los presidentes de todos los clubes, Sí, cómo se trabaja, digamos, en el área formativa, que un poco lo que estaba hablando al principio, o sea, situaciones súper elementales que son mal ejecutadas, mal pensadas, y tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con cómo se desarrolla el fútbol desde las bases. eh, y, tú, también desde detalles más, quizás más jaudísticos, que como, no sé, cuando el partido está apretado a Chile siempre lo cagan en los últimos 5 o 6 años. Entonces también tiene que ver con eso, tenemos cero peso, como que todo está conspirando en contra de nosotros para que el fútbol chileno ande mal, pero también, y esa es una sensación que tengo. Claro, uno es hincha y lo va a seguir apoyando siempre hasta que ya no estemos a cabo, pero sí la sensación es de un deterioro súper fuerte y cada vez más evidente. sí. Bueno, en resumen, como dices tú, están haciendo mal las cosas desde arriba, entrenadores,
jugadores. Son muchas Sí. cosas que se juntan, como dices tú. Sí, muchas cosas que se juntan, o sea, desde, por ejemplo, desde el colegio técnico, el no aprovechamiento de lo que pudimos ver con Bielsa, con Sampaoli, por soberbia, por envidia, no cada uno con su librito y haciendo, digamos, apología o memoria a Fernando Riera, que es puta, un gran técnico, pero de hace 60 años. Eh, sí, o sea, Sí, po. también eso es como vicio nacionalista que finalmente lo único que se han perjudicado a ellos mismos, porque ahora sí que llega cualquier argentino mediocre weón, a dirigir elencos del fútbol chileno y que no tienen ningún mérito, pero también por culpa de que los mismos técnicos chilenos no han sido capaces de tener un discurso, de tener buenos rendimientos. En general, hay Sí, excepciones, obviamente. Hay sí, po, de todas excepciones y maneras. esas excepciones son las que uno esperaría que de repente tengan alguna oportunidad. Ya. Y Roberto, ya más o menos finalizando, ¿dónde podríamos seguir tu trabajo, leer tus historias? Para que promocione igual por si alguien más ve el video. Pueden ir a mi Instagram, Barrio Bravo Bebé, Barrio Bravo lo van a encontrar. También en Facebook, en Barrio Bravo. Mis libros, Barrio Bravo, porque vamos la pelota, Barrio Bravo Mundial, Barrio Bravo, Las Gambetas de la Vida. Aquí Y también, tengo la primera edición de Barrio Bravo, claro, ahí tenéis el primero, porque vamos la de pelota, Roberto Meléndez. el clásico Barrio Bravo. Así Sí, que ahí tienen la oportunidad de leerme habitualmente. O sea, pero en Instagram generalmente yo voy publicando historias. Casi todos los días voy comentando el fútbol y voy haciendo cosas por ahí. sí, ahí yo estoy dándole like a tus publicaciones. Muchas gracias. Ya, pasamos a la sección de preguntas rápidas. Bueno, Eh, Ping pong con Roberto Meléndez. Entonces, para conocerte un poquito más, ujú, tanto tus gustos personales como futbolísticos, ¿sí? ¿plato favorito? ¿Plato favorito? ¿Sí? Uy, Te algo que pillé. tenga papas fritas. No, me gustan las papas fritas. Papas fritas yo creo que es número uno. Y ahí Lo que podríamos agregarle acompañe. un bistec con papas fritas, aunque me gusta mucho también la reineta con papas fritas. Mira, ya. ¿Grupo musical o cantante favorito? Uy, difícil, me pasa por época. A veces escucho de Clash y digo, weón, puta que me gustan y lo escucho poco. Rolling Stones, me gusta mucho la música, generalmente en inglés, pero en español también, me gustan los Cadillacs, Soda Stereo. No tengo una banda, he tenido momentos que me han gustado, sí, particular, pero últimamente como que no tengo y no tengo una nueva. Voy a ir al concierto de Oasis dentro de 2 meses, así que tirémosle una ficha a ellos, pero es raro porque estoy tratando de escuchar Oasis y termino escuchando más Blair, así que bueno, es una buena... Sí, sí, a mí no igual de sé. repente me cuesta pillar como el que más me gusta, que Sí, hay que es disfrutar de difícil. todo, la verdad. Sí, pero si tuviera que hacer una respuesta como el que más me convence, Beatles, Ya. un clásico, ¿Piscola o cerveza? Piscola, Ya. ¿De qué equipo eres hincha? de la Universidad de Chile. Y de afuera, ¿Salas o Zamorano? no, evidentemente Salas. Ya. Me Vamos cambió por los la vida mismos gustos por ahora. me cambió la vida el gol de Salah cuando le hizo el gol a la Católica el año ¿Verdad, noventa y vos? cuatro Para los que quieren saber por qué, tienen el relato ahí. Fui al estadio, a ver. ¿Messi o Cristiano? Messi, pero eh, tengo ahí una cuestión. Siempre fue Messi, pero a mí Cristiano Ronaldo me fue convenciendo. Con el tiempo, su dedicación, su pasión, su obsesión, su espíritu ganador, Sí, po. me Es un ejemplo para muchos. sí, o sea, me terminó convenciendo en el sentido de que, wow, yo antes lo miraba como puta el buen engreído, y ya, y sí, ojo, sigue siendo un buen engreído, pero tiene con qué, tiene por Sí, qué po. ser engreído. Y en el caso de Messi, eh, puta, estoy un poco fastidiado, no por él, pero estoy un poco fastidiado con la prensa argentina, que ante cualquier weá que haga lo infla demasiado. Son Y un medio hostigante. sí, muy hostigante y también como Infantino también ha encontrado el negocio con Messi y cómo lo favorece descaradamente en algunas ocasiones. Ahora, a jugar Messi, eso sí. Y bueno, yo igual soy más de Messi, pero en el debate yo siento que las dos respuestas son válidas.
Sí, obviamente. Un gol que no te cansas de ver. Mira, hubo un gol, no estoy pensando en él ahora, pero hubo un gol que me acuerdo haberlo visto todos los días, muchas veces, pero muchas veces, que fue el gol de Walter Damián Montillo a Flamengo Amigo. en Copa Libertadores, cuartos de final, la cucharita. No, ese gol lo vi mucho, ese gol lo vi Y mucho, uno de los que goles que más bueno, vi. por Es el uno de los goles momento que y más todo. vi. Sí, fue uno de los goles que más vi. Eh, No, ¿Jugador que te hizo amar un poco el fútbol? no te sabría decir si hay un jugador en Como particular un que me nombre. hizo. Mm. No, tendría que, claro, retrotraerme, digamos, a los años 90 a, digamos, el primer ídolo, que es Toto Schillaci, que murió El hace delantero de poco. Italia, sí. Sí, tendría que remontarme a eso, pero eh, también tengo una conexión súper fuerte con Roberto Baggio. El Mundial del 94 también fue importante para mí. Entonces, por ahí va, pero hubo un jugador, o sea, digamos como jugador que yo dije, wow, esto es distinto, esto es lo mejor que he visto, fue en Ronaldinho. Ah, sí, 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 otra cosa. Ronaldinho era una weá como que, esto No se es veía. diferente. No, nadie se va a acercar a Ronaldinho, Sí, sí. ni antes ni Ya, después. Roberto, con eso estaríamos. Muchas gracias por haber Bueno, aceptado mi invitación. muy bien, chao.